Y la enseñanza de hoy se llama soportando nuestro pasado. Y dígalo conmigo, soportando nuestro pasado. Yo creo que muchos de nosotros no hemos nacido en un seno cristiano, ¿no? Quizás un par de personas hayan tenido la oportunidad de nacer en el seno de una familia cristiana desde jóvenes, pero otros quizás nacimos en familias disfuncionales, solos, que no habíamos conocido a Jesús. Y esta palabra que Dios me dio hoy habla acerca de nuestro pasado, precisamente porque les cuento una anécdota. Resulta que esta semana nosotros compartimos un reel como iglesia en Facebook que se volvió pues un poco viral, como 8,000 o 9,000 personas lo vieron. Y entonces pues obviamente se compartió también en la ciudad de donde nosotros vivimos, se compartió el video y vimos muchos comentarios positivos de gente que les había bendecido el mensaje y fue tremendo. Pero un mensaje marcó un poco mi corazón. Y ese mensaje decía lo siguiente. Decía, se volvió cristiano el parcero. Se volvió cristiano el parcero. Así decía el video. Y en realidad hubieron dos comentarios. El segundo hablaban de mi peso y yo justamente les estaba contando a ustedes de los aguijones en la carne que quizás nosotros tenemos. Pero bueno, ese lo dejamos a un lado porque no tiene mucha relevancia, pero me voy a centrar en el se volvió cristiano el parcero. Imagínense que todos nosotros tuvimos un pasado y cuando escribió ese comentario a mí me pasó como una película en mi mente de todo lo que yo había sido, porque obviamente yo estuve en el mundial, no de fútbol sino en el mundo. Y yo me puse a pensar y pasó una película por mi cabeza las veces en que quizás, y lo anoté aquí, ¿no? Las veces que quizás yo fui responsable o que di mal ejemplo, o las veces en que yo, no sé, me porté mal con alguien o me vieron haciendo algo que no debía en la calle, porque soy de un pueblo pequeño, ¿no? O quizás me vieron borracho por ahí, ese ya no soy yo evidentemente, pero me vieron a mí seguramente, o no sé, me vieron peleando. Yo no lo sé, que quizás cosas están en la memoria de la gente que la gente no va a olvidar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Yo creo que ese es un versículo que todo el mundo alguna vez se lo han dicho, lo leemos con gozo, lo leemos con una promesa en nuestro corazón. Y 2 Corintios 5:17 en la Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir que si estamos en Cristo, nacemos de nuevo. Por eso Jesús, cuando se sentó con Nicodemo, le decía a Nicodemo, Nicodemo, para que tú entiendas esto, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía, ¿cómo? Tengo que volver al vientre de mi madre, yo ya no quepo ahí, o sea, ¿cómo hago? Y Jesús le hace una metáfora del nuevo nacimiento, del bautismo del Espíritu Santo, y le explica que cuando somos cristianos, toda nuestra vida, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, Dios hace como un corte en nuestra vida, se borra todo lo que fuimos nosotros de los discos duros del reino de los cielos, se hace un formateo ahí arriba en los cielos, y Dios todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todo lo que nosotros fuimos, Dios coge y los echa al fondo del mar. Nos hace nuevos totalmente. Dios perdona todo lo que nosotros fuimos y empezamos una nueva vida con Jesús. Y nosotros en lo espiritual somos de pronto como Abigail cuando acaba de nacer, somos recién nacidos. Nos tienen que hablar de una manera diferente, nos tienen que enseñar de una forma diferente, y a medida que nuestra vida cristiana va madurando, pues vamos creciendo también en conocimiento. Nos van hablando de manera diferente y vamos avanzando en nuestra fe. Por esa razón llega un punto en que cuando tú naces de nuevo, Dios te abre los ojos y tú ves lo que tú eras y dices, pero yo ¿en qué estaba metido? Y ese es el plan de Dios y el propósito de Dios, volver a que nazcamos de nuevo y entendamos de una manera diferente la vida que nosotros solíamos vivir. Entonces realmente para mí, cuando yo leí ese comentario, fue una película por mi mente. Pasó una película de todo lo que yo fui, de lo que yo hice. De hecho hablaba con Dayana ayer recordando un poco de lo tremendo que yo era.
Y yo les contaba a Dayan que una vez yo trabajé en una empresa de fotografía y a mí mi jefe me mandó a buscar huevos en una finca. Imagínense, no tenía nada que ver con mi trabajo, pero él me mandó a buscar huevos en una finca y yo fui con un compañero y éramos los dos chiflados porque faltaba uno. Y éramos bien torpes y yo me acuerdo, se llamaba Parra, seguramente vea este video. Y nos fuimos con Parrita en nuestra moto a buscar los huevos y cuando llegamos 18 kilómetros después no habíamos llevado las cubetas. ¿Y ahora cómo vamos a traer los huevos de vuelta a Leticia? Entonces dijimos, no, ve que perdemos el tiempo otra vez, nuestro jefe nos va a regañar. Y lo que hicimos fue coger 300 huevos y meterlos en un balde. Imagínense la falta de cabeza que teníamos. Y ya cuando estábamos viniendo esa carretera llena de huecos y de cosas feas y llegamos como 10 kilómetros más adelante, y yo le dije, vamos a revisar los huevos, ¿cómo están? Y era ahí un omelette. Había un omelette y nosotros vamos a encubrir nuestro pecado porque si no nos van a echar. Y lo que hicimos fue meternos a una quebrada en medio de la carretera y meternos y lavar todos los huevos, y de los 300 que había como 50 quedaron vivos. Y nos cogimos otra vez la moto y llegamos y le dijimos, mire Camilo, ahí están sus 50 huevos. Ve, tan poquito me mandaron. Bueno, yo como si nada hubiera pasado. Y cuando llego al siguiente día a trabajar, nos esperan con un rifle en la mano, insultándonos y regañándonos porque quisimos encubrir nuestro pecado, pero realmente descubrieron que nosotros lo que habíamos hecho era una desgracia total. Y yo digo ahora, no me imagino al hombre que fue mi jefe ahora viéndome predicar y diciéndole a ustedes que sean honestos y que sean buenos cuando yo fui tremendo también, ¿no? Pero Dios perdona y Dios olvida, pero la gente no perdona y la gente no olvida. La gente siempre va a hacer memoria de lo que nosotros fuimos, y por más de que Dios te haya cambiado, la gente va a recordar siempre lo que tú fuiste. Y aunque tu testimonio cambie, mucha gente va a seguir recordando lo que tú eras. Por eso cuando Jesús se fue a su tierra natal, la gente no lo reconocía como el Cristo ni el Mesías, sino que lo reconocía como el hijo del carpintero. Y fue el lugar donde menos él pudo hacer milagros y señales. Era Dios mismo hecho carne, tenía los dones, tenía discípulos, había gente que lo había conocido, gente que había visto milagros y señales. Pero cuando él llegó a su pueblo, la gente descartó por completo todo lo que era actualmente por lo que él había sido. Y ahora que nosotros estamos preparando nuestro viaje para allá, yo le digo, ¿cómo va a pasar todo esto? Obviamente ya éramos cristianos cuando venimos, pero digo en el sentido de que hay mucha gente que quizás se acuerde de nosotros del viejo Juan o de la vieja Dayana. ¿Y cómo haremos nosotros para poder decirle a la gente que hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma y que somos y podemos ser renovados a través de Jesús? Y lo último que les quería decir ya para poder entrar en la enseñanza es que si nosotros predicamos de Cristo, no es para nada porque seamos santos, no predicamos de Cristo porque somos perfectos, sino que predicamos de Cristo es porque lo necesitamos. Y así como lo necesitamos y Él ha resuelto muchas cosas de nuestra vida y nos ha rescatado, queremos que la gente también pueda conocer de Él y pueda también ser rescatada y bendecida por ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Entonces yo le dije a Dios en la oración, le dije, Señor, sigo soportando mi pasado. Y esa es la enseñanza de hoy, soportando nuestro pasado. Y antes de contarles un poco de la historia de este hombre que yo les voy a hablar, en Isaías 43:1 hay un versículo maravilloso que Dios nos enseña y nos dice, no importa tu pasado, sino que importa lo que tú eres en mí ahora. Mira lo que dice Dios, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Y Dios, cada vez que yo creo que me pasa esa situación, me recuerda que sí, que tuvimos un pasado, pero sobre todas esas cosas, yo le pertenezco a alguien y yo le pertenezco a Cristo Jesús. Nosotros ya no le pertenecemos
al mundo ni a lo que dice el mundo de nosotros, sino que le pertenecemos a alguien que se llama Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Amén. Y en ese versículo hay cuatro palabras poderosas que hoy deben ministrar nuestro corazón. La primera dice: Dios me creó. Y dígalo conmigo: Dios me creó. En Génesis 1:26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios fue el que nos creó a nosotros. La segunda palabra que sale ahí en Isaías 43 es: me formó. Y diga conmigo: Dios me formó. En Jeremías 1:5 dice la Biblia: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, y antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta en las naciones. Antes de cualquier cosa, antes de que siquiera nuestros padres se enteraran que estaban embarazados, ya Dios nos había conocido, nos había creado y nos había formado en el vientre de nuestra madre. Esto es maravilloso. Lo tercero que dice en Isaías 43:1 es que Dios me rescató. Diga conmigo: Dios me rescató. Jesús envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo Jesucristo por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La otra palabra es redimir. O sea, realmente Dios me rescató, Dios me redimió. Dios envió a su Hijo Jesús para que nos rescatara. Y la última palabra que está en ese versículo que me encanta es: soy suyo. Y volvamos a Isaías 43:1, Gaby, por favor. Dios me creó, Dios me formó, Dios me rescató y soy suyo. Y dice en la última parte: porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Somos propiedad de Dios. Tú no eres propiedad de la enfermedad, tú no eres propiedad de los bancos ni de las deudas, tú no eres propiedad de los malos diagnósticos, tú eres propiedad de Dios completamente. Y necesitamos nosotros ser dependientes de Dios totalmente por eso, porque a Él le pertenecemos, no a otras cosas. En Gálatas 1:11, ahora sí entrando un poco en la historia, el libro de Gálatas es maravilloso porque Pablo siempre nos da señales precisas, y sobre todo a la iglesia de Gálatas les anuncia, porque la iglesia estaba pasando por un episodio complejo. Habían abandonado la gracia de Jesús por volverse a la ley. Entonces habían dejado la gracia a un lado por convertirse a la ley y querían seguir al pie de la letra la ley. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta, y en el capítulo 1, en el versículo 11, él le cuenta a la iglesia de la gracia de Jesús en su vida. Y mira lo que dice en el 11, dice: amados hermanos, vamos a leerlo en la Reina Valera, por favor, Gaby. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice en el 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él estaba hablando de su pasado. Decía que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice el 15: pero cuando agradó a Dios. Y diga conmigo eso: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, es aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice el 24: y glorificaban a Dios en mí. Yo creo que esa carta nos identifica, y a mí me identifica muchísimo, porque yo quiero, y la meta aquí, una de las metas que nosotros debemos tener aquí en la tierra, es que la gente que nos conocía antes no solo pueda reconocer en nuestro pasado, sino que pueda glorificar a Dios en nosotros y decir: wow, por lo que Dios ha hecho en esta persona. Pablo abrió y desnudó su corazón totalmente a la iglesia y les dijo: yo era el que los perseguía, pero cuando agradó a Dios, dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo sé que hay personas aquí que están esperando y están anhelando que Dios salve a un hermano, a un hijo, a un familiar. Y yo le digo algo: cuando agrade a Dios, Dios lo va a traer a sus pies. Tú sigue orando, tú sigue creyendo que Dios hará la obra. Y este hombre, y ahora sí quería contarles un poco y darle en contexto de la vida de Pablo, ¿vale? Pablo, antes llamado Saulo. Claudia justamente me preguntó por la historia de él el jueves, ¿no? El jueves, sí. Pues Saulo, él se llamaba así, Saulo de Tarso, porque era de Tarsis. Este hombre era un fariseo, era un estudioso de la ley, un hombre que entendía, un escriba que entendía y comprendía todas las leyes de Dios. Y era un hombre que estaba al servicio de la iglesia, de las sinagogas, de la teocracia que regía en ese momento a Israel, y él estaba al servicio de eso, era un principal de las sinagogas. Y este hombre durante mucho tiempo amaba tanto la ley y era tan estudioso de la ley, que cuando se levanta el cristianismo, cuando se levantan los discípulos de Jesús, cuando se levanta todo ese nuevo movimiento, este hombre lo que hace es perseguirlos. Pero no perseguirlos como conocemos ahora en Occidente, que persiguen a las personas de una manera respetuosa y te mandan a la policía. No, ellos lo perseguían para asesinarlos. Y en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, nos devela un poco cómo era él, ¿no? En Hechos 7, la Biblia nos habla más bien de toda la predicación que nos montó Esteban antes de que muriera completamente. Y Esteban, mientras era apedreado, él estaba predicando de Jesús. Y este hombre Esteban, antes de morir, él declaró palabras súper fuertes en la vida de estos hombres que lo estaban apedreando. Y en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, dice la Biblia lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo en que apedrearan a Esteban, este hombre que se lanzó tremenda predicación antes de morir. Saulo estaba a gusto con lo que le estaba pasando a este hombre. Y dice lo siguiente: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, que era tanta la persecución que estaban haciendo el grupo de Pablo, que la iglesia la dividió y la separó, y huyeron por completo del temor a que lo siguieran matando. Es decir, que Pablo, a ojos de la gente, no era para nada agradable a los ojos de Dios, no era para nada un modelo de cristiano. Y era lo que fuimos nosotros quizás en algún tiempo. No fuimos para nada un modelo que le agradara a Cristo. Así que como Pablo también en su época cometió esos errores, yo creo que todos en algún momento debemos también haber soportado nuestro pasado y reconocer que no éramos para nada un modelo de buenos cristianos para la iglesia y para Cristo. En todo caso, lo que sucede con Pablo es que
este hombre de camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Y yo creo que realmente parte de ese encuentro con Jesús fue por esa semilla que quizás depositó Esteban antes de morir. Evidentemente Dios ya tenía un plan con él, pero Dios usa a la gente para que plante semillas a través de la predicación y a través de la enseñanza. Y la Biblia nos enseña que la semilla tiene que morir para dar vida. Y esa semilla de sangre fue Esteban. Tuvo que morir para dar vida a otro hombre. Y nosotros, inclusive como iglesia, muchas veces debemos de morir nosotros para dar vida a los demás. Debemos morir a nuestros egos, debemos morir a nuestro orgullo, debemos morir a nuestras envidias, a nuestros celos ministeriales, para dejar que el pueblo de Cristo también crezca. En todo caso, Pablo tiene un encuentro con Jesús y dice la Biblia que a Pablo se le aparece Jesús en medio del camino y lo deja ciego totalmente. Lo deja ciego, y Pablo iba con hombres y escuchan una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Jesús a él, y tienen un diálogo donde Jesús le dice que duro es dar coces al aguijón. Y esa palabra a mí quedó sonando en mi corazón. Y para que ustedes tengan una idea, el aguijón era algo que se usaba para poder chuzar a los bueyes, para que arasen más rápido la tierra. Entonces pinchaban a los bueyes y los pinchaban así. De esa manera los bueyes iban más y más rápido caminando y arando la tierra. Entonces Jesús básicamente le estaba diciendo a él: Pablo, tú estás peleando con alguien que tú no puedes pelear, porque dar coces es intentar golpear al aguijón. Y cuando tú quieres golpear un aguijón, pues ¿qué va a pasar? Tú te vas a lastimar. Y yo veo que hoy la sociedad, la gente que nos rodea, amigos y familia que no están en Cristo Jesús, lo único que está haciendo es dar coces al aguijón. La gente una y otra vez lo único que hace con el pueblo de Cristo, y lo único que está tratando de hacer con las personas que están sirviéndole a Dios, es intentar brindar juicios morales en contra nuestra. Entonces conocemos gente que tiene un juicio moral superior, y yo les contaba, a nosotros siempre esperan lo mejor de nosotros, siempre esperan de que no cometamos los errores que ellos sí están habilitados para cometer, y siempre están esperando lo mejor de nosotros, y están en constante lucha con la iglesia y contra el pueblo de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba tratando de dar golpes a un aguijón que él no podía batallar. Mientras él más golpeaba, más él se lastimaba. Dura cosa dar coces en el aguijón. Eso fue lo que le dijo Jesús. En todo caso, nos enseña la Biblia que después de que él tiene un encuentro con Dios, él queda ciego por 3 días, y Dios lo manda a un lugar donde lo espera un hombre que ya era creyente, Ananías. Y este Ananías, lo primero que hace cuando escucha a Dios de Pablo, es lo que hace el mundo con nosotros. Y dice: pero ¿cómo yo voy a aceptar a este si era, bueno, lo voy a parafrasear, ¿vale? Si este era un pecador, este nos asesinaba. ¿Qué estás diciendo, Dios? ¿Cómo yo voy a ir a orar por este para que tú le des vista? Y nosotros nos pasa que nos duele cuando la gente juzga nuestro pasado, pero no estamos dispuestos tampoco a aceptar a la gente que se arrepiente, sino que siempre estamos con un arma defensiva, creyendo que la gente tiene que ser perfecta para que venga Dios, y es todo lo contrario. Entonces Ananías, aunque primero se pone a la defensiva, luego se pone a disposición de Dios y va y ora por Pablo. Imagínate tú que hace unos días conocías a alguien que estaba persiguiendo para asesinarte, para quitarte tu vida, y ahora tú tienes que ir a orar por él porque se ha convertido. Pero ese encuentro con Jesús fue real, porque dice la Biblia que este hombre, luego de que tuvo un encuentro con Jesús, ya estaba orando y ya estaba viendo visiones. Y el pueblo de Cristo que hoy está aquí, que tiene disponible la gracia de Jesús, pasan años, pasan meses, y aún no podemos ni siquiera orar, no podemos tener ni siquiera una visión, aún no pasa nada en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que teniendo al Dios verdadero, teniendo al Dios creador del cielo y de la tierra, no podamos sacar esos espacios para poder buscar de su presencia?
Y entonces dice la Biblia que Pablo ya veía visiones, estaba orando, y llega Ananías, ora por él, le da la visión, e inmediatamente, no después, inmediatamente empezó a predicar de Cristo. Es una cosa increíble. Inmediatamente después de su conversión, lo primero que hizo fue empezar a predicar de Jesús. Realmente yo creo que Dios a todos nos ha llamado a eso. Y yo le digo a la iglesia, yo le pido a la iglesia que no postergue lo que Dios inevitablemente te ha llamado a hacer. Así como Dios predestinó a Pablo desde el vientre de su madre, nos predestinó a nosotros también a hacer lo mismo. En todo caso, este hombre ya inmediatamente predicaba, y llegó al punto que Pablo se volvió tan evangélico, diría yo, tan cristiano, que los que antes eran amigos de él se volvieron sus enemigos. Dice la Biblia que se enteraron de que él estaba predicando de Cristo y procuraban asesinarle todo el tiempo. Y la gente que él antes buscaba para matar fue la gente que lo prometió, que lo protegió. Y habla la Biblia que más de una ocasión lo escondieron a él en canastas, lo llevaban escondido por lugares, los metían a él entre casas y lo sacaban de las ciudades, porque la gente que él antes servía ahora procuraba matarle. Se volteó totalmente la torta. Y eso nos muestra que la iglesia debe estar preparada siempre para perdonar y para restaurar, porque sabemos de que para lo que tú antes le servías siempre se va a convertir en tu enemigo. Y eso nos ha pasado a todos. Yo creo que cuando nos hemos convertido, lo primero que ha pasado es que la gente que antes era nuestra amiga luego se convierte en nuestra enemiga, porque ya no tomamos con ellos, porque ya no salimos con ellos, porque ya no mentimos con ellos. Y la gente que quizás nos burlábamos, como yo, quizás que me burlaba de los pastores y siempre decía que eran unos ladrones, y hacía espectáculos ahí cuando era más jovencito, burlándome y haciendo tonterías, ¿no? Y burlándome, y siempre decía que eran unos ladrones. Ahora no, a mí me dicen ladrón también. Ay, Dios, te amo. Esa es la realidad. Pero la gente que se burlaba conmigo ahora se convirtió en quienes nos juzgan. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que nos burlábamos de los cristianos. Alguna vez usted se burló de ellos, burlábamos de la hermanita chismosa, nos burlábamos de tantas cosas. Yo me burlaba también de la gente cuando levantaba sus manos y digo, pero ¿qué están haciendo ahí? No sé qué. Y ahora ver que tú eres el que está aquí adorando a Dios. Pero cuando conocemos la verdad y cuando tenemos un encuentro real con Jesús, sabemos de que esto es una bendición tremenda. 7 aspectos hermosos que yo puedo sacar de lo que le habló Pablo a la iglesia de Gálatas. Y lo primero, vamos a Gálatas 1:13 otra vez, Gaby, para poder contarles un poco de esos aspectos. Lo primero es que Pablo reconoció su pasado sin negarlo. Yo creo que alguien necesita saber eso. Tu pasado es tu pasado y tu pasado está bien. Dios lo perdonó, sí, pero lo que tú viviste es lo que te hace ser lo que eres ahora. Así que no reniegues de él, bendícelo, bendice todo lo que tú has podido vivir, porque eso, lo que tú viviste, te llevó a poder hoy conocer a Dios y buscarlo de la manera que tú lo buscas. Y en Gálatas 1:13 dice, 1:13 por favor, Gaby, mira lo que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y yo le digo a la iglesia, a la gente que nos ve, pues ya han oído de mí, ya han visto de mí lo que yo era antes, pero ahora soy diferente. Yo reconozco lo que era y reconozco lo que soy. Y lo que fuimos y lo que somos está bien. No hay por qué remordernos la conciencia por eso. Ya Dios nos perdonó. Como dice el salmista Bad Bunny, ya Dios me perdonó. Eso es lo primero, reconoció que su pasado sin negarlo. Lo segundo es que Pablo entendió que Dios tenía un propósito mayor. Es decir, su propósito no era que él se quedara persiguiendo cristianos para cascarlos. No, mira lo que dice el 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
Y es que los planes de Dios siempre son superiores a nuestros planes. Pablo tenía un reconocimiento. Los que eran fariseos tenían una condición económica muy buena. Pablo no tenía ninguna necesidad de pasar, hablando en términos humanos, de pasar lo que tenía que pasar porque estaba bien. Pero él reconoció que el plan de Dios era superior a lo que él estaba diseñando. Por eso dice Nuri que pareciera que lo más importante es poder disfrutar un domingo, poder descansar, quizás poder viajar o poder hacer lo que sea, pero nuestra verdad y el plan de Dios es que nos preocupemos es por la vida eterna, que es lo que vamos a disfrutar el resto de nuestra vida. Esto va a pasar, todo lo que hemos diseñado, lo bonito o lo feo que hayamos querido vivir, todo esto va a pasar, pero la vida eterna es la única realidad y la única seguridad que nosotros tenemos como cristianos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que me encanta esto. Lo segundo, Pablo entendió que había un propósito mayor. Yo te digo algo, tú no puedes salir del lugar donde estás si tú no entiendes que Dios tiene un propósito mayor contigo. Yo siempre lo recuerdo con Dayana. Yo decía, yo jamás me imaginé siquiera salir de mi pueblo. Jamás me imaginaba siquiera salir de Sudamérica, y terminamos al otro lado del mundo haciendo algo que nunca imaginamos hacer, porque los propósitos y el plan de Dios es mayor a lo que nosotros podíamos haber diseñado. No me imaginaba con una casita ahí podrida, quizás con un perro y con un trabajo y ya. Y mucha gente piensa de esa manera quizás. Y tu meta más fácil y la más certera que tú tienes es poder encontrarte un trabajo donde no te echen, o ser funcionario y trabajar ahí hasta que te jubiles y mueras. Y no sabemos el plan mayor que tiene Dios con nosotros. Y hoy estamos trabajando para eso, para la vida eterna. Por eso a nosotros no nos rige lo que vemos, sino lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esa es la visión que queremos que tengamos como iglesia. Lo que tú pases, lo que tú sientas, no va a depender de lo que te rodea ahora y de lo que veamos, no. Es lo que Dios ha prometido que Él va a hacer en nuestras vidas. Lo tercero es que Él recibió una revelación directa de Jesucristo. Y yo por eso le he dicho a la iglesia que lo más importante es que nosotros seamos discípulos de Cristo. Eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve todos los domingos o los jueves o cada vez que tengamos servicio venir y escuchar y tener nuestro nombre marcado en la silla si no conocemos a Cristo directamente en nuestro corazón, si no hemos tenido un encuentro con Él? En Gálatas 1:12, ponlo en el 12, Javi, dice que todo lo que Él aprendió, el 12, sí, por favor, ya está ahí, solo ponlo en el 12, dice que Él lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nuestra meta es que todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos hacer sea direccionado por Jesucristo. El cuarto punto es que Pablo creció en una intimidad con Dios antes de entrar en acción. Y él nos habla que durante 3 años él no subió a Jerusalén directamente a ponerse de tú a tú con los apóstoles, sino que él se fue a Arabia. Es decir, que fue un hombre prudente también para poder empezar a actuar de manera pública. Lo quinto que dice la palabra de Dios es que él aceptó su nuevo propósito, y su nuevo propósito era predicar a los gentiles. Imagínense el momento en el que Dios levanta un ministerio con alguien que él odiaba profundamente en su corazón. Perseguía a los gentiles porque adoraban a Cristo, perseguía a su pueblo porque buscaban a Cristo, y ahora era el hombre que tenía que predicarle a los gentiles. Y dice en el 1:16, pues precisamente eso, para que yo le predicase entre los gentiles. El sexto punto que podemos ver aquí en Gálatas 1 es que él aceptó la validación de los demás en su debido tiempo. Mira lo que dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Y vamos al 18, Javi, por favor, para ver el punto 6 que les digo. Aceptó la validación de los demás en su debido
tiempo. Y mira lo que dice: después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Yo creo que es algo súper sabio que nosotros en nuestra vida a medida que vamos transformando nuestro carácter, a medida que vamos transformando nuestra vida en Cristo, no imponer lo que nosotros somos, sino que se le revele a nuestra gente y a quienes nos rodean. Yo jamás tuve que imponer y no he impuesto aún ni a mi familia ni a la gente que me conoció antes y ahora quién soy yo en Cristo, sino que permití que Dios mismo le revelara a ellos quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Y eso es súper importante porque tú no necesitas imponer tus creencias. Dios te va a dar la gracia para lo que tú crees sobrepase y sea testimonio para tu familia. No necesitamos imponer quiénes somos ni qué creemos, sino que el tiempo que Dios ponga va a hacer que se valide lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y el séptimo, ya para terminar, dice la Biblia que permitió que otros glorificaran a Dios por su transformación. El séptimo, permitió que otros glorificaran a Dios por su transformación. Y dice el 24, leamos el 24 un momento, por favor, Gaby. Y glorificaban a Dios en mí. Y yo creo que el éxito de toda buena persona que sabe vivir con su pasado es que debe aprender a vivir de que la gente siempre lo va a ver como era, pero aún así la gente tiene que aprender a glorificar en Dios lo que ha hecho en nosotros. Lo más importante y la meta que nosotros podemos tener es que la gente vaya a glorificar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos eso? Dando buenos frutos. En Filipenses 3:13, que siempre lo leo aquí, dice algo maravilloso. Y vamos a leerlo en la NTV, ¿vale? Filipenses 3:13. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No, amados hermanos, dice el 13, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Lo que les decía, lo que fuimos, los errores que cometimos, lo que pudimos haber hecho, las ofensas que pudimos haber plantado a la gente, eso hace parte de nuestra identidad. Olvidemos lo que fuimos y prosigamos a la meta que es en Cristo Jesús. Y vuelvo y le recuerdo a alguien: nosotros estamos aquí es porque necesitamos de Jesús, no porque pretendamos ser superiores moralmente a alguien o porque pretendamos creer que lo hemos conseguido todo. Todo lo contrario. Estamos aquí es porque Dios ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra manera de pensar y ahora somos absolutamente dependientes de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por este día. Y también despedimos a la gente que nos había visto. Gaby, por favor, si quieres puedes detener eso ya. Y que Dios los bendiga mucho. Amén. Y vamos a orar un momento a Dios.